Hoy estamos cerrando una serie que, como decía nuestro pastor, hemos tenido durante 2 meses aproximadamente acerca de la familia, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando la semana pasada? ¿Verdad? Y hoy, pues vamos a hablar de un tema que es también muy importante. A ver, ¿cuántos solteros hay aquí? ¿Cuántos solteros? Levante la mano. ¿Ok? Pocos. ¿Cuántos padres tienen hijos, obviamente, que están solteros? A ver. Ojo, y no importa si son adolescentes, no importa si son niños, si son jóvenes, porque al margen de que aún nosotros pensemos que todavía les falta mucho tiempo para tomar la decisión de casarse, yo siempre bromeo con mi hijo Matías, yo le digo, ¿no? Cuando llegue el momento y tú me digas quién te gusta, tú me dices con confianza, necesitas algo, hijo, para poder salir, una propina, para que puedas invitarle algo, ¿verdad? Pero si viene mi Gabriela y me dice, no, ya va a venir Jesucristo, no te preocupes, ¿no? La cosa cambia, ¿ok? Lo cierto es que entre broma y broma nosotros sabemos, los que somos padres, que un día nuestros hijos se van a casar, tarde o temprano, ¿verdad? Lo importante es que ahora que conocemos al Señor, los principios de la palabra de Dios, los principios que Él nos comparte, principios que son vida, puedan calar profundamente en el corazón de cada uno de ellos, de aquellos que son solteros, de nuestros hijos que aún vemos muy lejos que puedan casarse. Y de repente aquellos que ya nos casamos, acuérdense que la Escritura dice que aquel que vino al Señor se quede tal y como está. No es para que pueda renegar de la decisión que tomó. Y si ustedes han estado siguiendo en las redes sociales de la iglesia, nuestro pastor publicó un pequeño post hace unos días, ¿no? ¿Por qué me casé? Dice ese post. ¿Alguien lo ha escuchado al pastor? ¿Lo ha visto en las redes? ¿No? Bueno. ¿Cuántos casados nos hemos hecho esa pregunta en algún momento? Porque el matrimonio es hermoso, pero también está lleno de dificultades, también hay conflictos, hay situaciones difíciles. Y sobre todo cuando llegan esos momentos, a veces viene la pregunta, ¿no? Si tú te pones a pensar en eso y después reflexionas, dices, si no me hubiese casado con él o con ella, y si tienes hijos, ellos no estarían aquí conmigo en este momento. ¿Ok? Así que al margen de las decisiones que hayamos podido tomar, apresuradas o no, correctas o no, si ya estamos casados, si ya tenemos un tiempo de matrimonio, pues tenemos que continuar en el camino. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿ok? Y no hay situación, no hay problema, no hay dificultad que no se pueda resolver si es que nosotros le dejamos a nuestro Dios que intervenga y que encamine nuestros pasos. ¿Amén? Porque ¿qué matrimonio no tiene problemas? A ver. ¿Cuántos matrimonios perfectos hay aquí en esta mañana? Y no queremos desanimar a los solteros por si acaso, ¿ya? Lo que vayamos hoy a compartir en la palabra del Señor no es para desanimar a aquellos que aún no han tomado esta decisión. Por el contrario, es para poder animarles en el nombre del Señor a prepararse para hacer las cosas de una mejor manera. Así que ¿estamos listos? Amén. Preparándose para el matrimonio. Y tenemos el principio. El matrimonio es la segunda decisión más importante de la vida de toda persona. ¿Y cuál es la primera decisión entonces? Recibir a Jesús, ¿verdad? La decisión más importante de tu vida y de mi vida fue que un día el Señor salió a nuestro encuentro y nosotros decidimos, por medio de la fe y por su gracia, por supuesto, entregarle nuestra vida. Y desde ese momento todo cambió y todo sigue cambiando, todo sigue transformándose, ¿verdad? Ahora tenemos, gracias a Dios, al Espíritu Santo de Dios morando en nuestros corazones, que nos ayuda a poder ver las cosas, a poder tomar mejores decisiones. Antes aquello que te atraía, de pronto ya no te atrae. Las formas que tenías para poder hacer las cosas de una manera u otra han comenzado a cambiar. Y sobre todo si nosotros estamos desarrollando una relación constante, día tras día con el Señor, y su palabra va llenando nuestro corazón, pues entonces con mayor razón vamos a tomar mejores decisiones, ¿cierto? Así como todo en la vida, el matrimonio, la persona con la que yo voy a unir el resto de mis días, es la segunda decisión más importante que tenemos que tomar. Por lo tanto, no puede tomarse a la ligera de ninguna manera. Y este principio que está en la Escritura, que está en Romanos 12:2, se aplica no solamente para la decisión del matrimonio, sino para cualquier otra decisión que tomemos en la vida. Usted lo recuerda, este pasaje dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformarnos
a lo que la cultura, a lo que el pensamiento de este tiempo nos enseña, ¿ok? No conformarnos a ello, sino que nuestro entendimiento sea renovado. ¿Y cómo va a ser renovado? A través de lo que Dios está haciendo en nosotros, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Solo de esa manera vamos a poder comprobar y, por supuesto, decidir por las cosas que son agradables, que son buenas y que son perfectas, porque provienen ¿de quién? De nuestro Señor. Así que el matrimonio definitivamente no es la excepción. ¿Qué nos dice la cultura de este tiempo? A ver, muchachos, no te cases, ¿verdad? ¿Para qué te vas a casar? ¿Cierto? Convive, ¿no? Conoce bien a la persona, intima con ella. El tema de poder intimar sexualmente no está ligado a un compromiso matrimonial. Tú eres dueño de tu cuerpo, por lo tanto, puedes hacer con él lo que mejor te plazca, ¿verdad? Y si de repente en el tiempo pues te quedas con esa única pareja y se entienden, se comprenden, tampoco es necesario que se casen, pueden tener sus hijos, pueden formar su hogar. La cosa es que tú puedas de alguna manera protegerte, porque si en el futuro las cosas no van bien, tú puedas simplemente decir, muchas gracias, cumplo con mis obligaciones, mis responsabilidades con los hijos, pero ya contigo no tengo absolutamente nada que ver. Eso es lo que enseña la cultura de este tiempo, ¿cierto? Eso es lo que enseña este tiempo. También, por ejemplo, me causa mucha tristeza cuando escucho a jóvenes que dicen, nunca me voy a casar. Quiero definitivamente crecer profesionalmente, quiero viajar, quiero obtener cosas, lo que no está mal. Ojo, no está mal que uno pueda desarrollarse profesionalmente, conseguir algunas cosas, pero me da tristeza el hecho de escuchar esta otra parte que dicen, yo nunca me voy a casar. Puede ser por el ejemplo que han recibido del matrimonio de sus padres o porque ven que muchos matrimonios se destruyen, se deshacen. Leía una estadística un poco triste, alarmante. Durante la pandemia se incrementaron definitivamente los divorcios. Usted sabe muy bien eso, ¿verdad? Porque las personas que no convivían comenzaron a convivir. Porque antes se veían solamente a la hora de levantarse y de acostarse, todo el mundo salía a estudiar, a trabajar, y se veían en la noche, ¿cierto? Ahora no, se veían 24/7 y comenzaron los problemas. Incluso dentro de matrimonios creyentes, la estadística de entre creyentes se disparó exponencialmente. Entonces, dentro de la lógica de pensamiento de este tiempo, es razonable pensar, ¿para qué me voy a casar? ¿Para terminar de esa manera? Entonces, muchos jóvenes, muchas personas solteras están adoptando este pensamiento, ¿ok? Y a no ser que tengamos, y escuche bien esto, a no ser que tú y yo tengamos esa capacidad, ese don de permanecer solos, porque la Escritura sí nos enseña de que hay personas que pueden tener esa capacidad, ese don de permanecer solos, el Señor en su palabra es muy claro. ¿Qué dice Génesis 2:18? Y dijo Jehová Dios, a ver, ¿usted se lo sabe? No es bueno que, y si el creador de todo, que ha hecho todas las cosas y las ha hecho buenas en gran manera, de sus propios labios sale la expresión de que no es bueno que el hombre esté solo, a no ser que tengas un don especial de lo alto, no es bueno que te quedes soltero o soltera. Por eso es que el Señor estableció, le haré ayuda idónea para él, cuando crea a Adán. ¿Correcto? Entonces, cuando tú escuches a alguien decir esto, de repente le puedes decir, bueno, de aquí a unos años vamos a conversar a ver si cambiaste de opinión, porque muchos de los que pensaban así terminan formando una familia gracias al Señor. Pero lo que el Señor nos dice es que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso en el 21 y el 23, al 23 dice que el Señor lo hizo caer en un sueño profundo y mientras dormía tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar. Y de esa costilla que Dios tomó del hombre, le hizo una mujer y la trajo al hombre. Y le dijo Dios, dijo Adán, ¿no? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada. Este fue el primer matrimonio, instituido por Dios mismo. El Señor trayendo a su esposa, a su mujer, delante de Adán. No es que Adán fue por el mundo a buscar una mujer,
fue el Señor que se la trajo y que se la puso. Y vamos a ver algunas pautas, porque de hecho antes que se case ya el Señor le había dado un trabajo, algo que hacer, ¿correcto? Y vamos a ir viendo esas cosas en el transcurso de este tiempo. Bien, ¿y por qué lo hizo? Después el Señor les dio un propósito, ¿verdad? Les dio un propósito, les dio un mandamiento, ¿cierto? De que puedan gobernar la creación, de que puedan gobernar sobre todo lo que Dios había creado, de que puedan administrarlo de la mejor manera. Dios puso al hombre y a su mujer por cabeza de todo lo que existía creado. Entonces, el matrimonio vemos que es establecido por el Señor, que es algo bueno que nace de su corazón, que no es algo simplemente como vemos en este tiempo, un contrato, algo que se pueda romper. Vamos a hablar de la diferencia entre pacto y contrato también. Y en Malaquías 2:15 dice también que no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para la mujer de vuestra juventud. ¿Cuántos hizo? Uno para uno. ¿Correcto? No 2 mujeres para un hombre, no 3 hombres para una mujer. Un hombre para una mujer hasta que la muerte los separe. ¿Ok? ¿Cuántos estamos casados aquí? Hasta que la muerte nos separe. Amén. Amén. Tiene que decir, a ver, hasta que la muerte nos separe. Amén. Y los que por alguna razón que no se juzgan ni nada por el estilo, usted se separó de su cónyuge, pues el Señor viene a ser su cónyuge, ¿cierto? Y Él es el esposo perfecto, el que no falla, el que va a estar siempre con cada uno de nosotros. Amén. Sigamos entonces. Algo de sentido común, aunque a veces nos falta, ¿verdad? Sentido común. Claro, si yo me voy a preparar para dar un examen, para una competencia, para una entrevista de trabajo, voy a estudiar a la empresa, ¿verdad? Si es en inglés, pues tengo que practicar, ¿no? Para poder entrevistarme, para las cosas cotidianas para las que nos preparamos. ¿Cuánto más para poder casarnos? ¿Cuánto más? Si no nos preparamos y ya estamos embarcados, como dije al inicio, igual hasta que la muerte nos separe con la ayuda del Señor. Pero aquellos que están solteros y nosotros que tenemos hijos, pues transmitirles estos principios para que puedan llegar preparados de la mejor manera, porque es fundamental para que puedan lograr una vida matrimonial satisfactoria. Todos los seres humanos cargamos con una mochila, ¿cierto? Mochila que viene de nuestra crianza, los principios que hemos aprendido en el hogar, las experiencias positivas, pero también las negativas, ¿cierto? Heridas abiertas que podemos estar trayendo. Y algo que es muy, muy cierto, muy real, muchos de nosotros terminamos tomando actitudes y reacciones en base a las heridas que aún no están sanadas en nuestro ser, ¿cierto? Y lo triste es que cuando nos vamos relacionando por el mundo, pues esas heridas se terminan manifestando aún sobre aquellas personas a quienes amamos, porque alguien que se une a otra persona es porque en primera instancia de todas maneras ha habido amor, ¿cierto? Ya no estamos en aquellos tiempos donde los padres eran los que arreglaban los matrimonios, ¿cierto? Y simplemente conocías a la esposa o a la novia, en ese caso, el día de tu boda. Estamos en otro tiempo. Tomamos nosotros las decisiones y Dios las respeta. Pero si nosotros amamos a alguien, vamos a tener que procurar en el nombre del Señor ir trabajando en esas cosas que todavía no están bien en nuestra vida para poder presentarnos delante de quien amamos y poder procurar cuidar su corazón. Yo me acuerdo la enseñanza de un amigo, ¿no? Y él decía, cuando yo todavía estaba soltero, porque él se casó ya un poco grande, casi de 40 años, ¿no? Yo siempre le decía, Señor, yo quiero una mujer libre. ¿Qué significa eso? Le digo, ¿no? ¿Qué significa yo quiero una mujer libre? Y aplica tanto para aquellas mujeres que están buscando un hombre, ¿no? Representa, me dice alguien que se ha ocupado de poder trabajar en estas cosas que hemos mencionado, de poder trabajar en sus traumas, de poder trabajar en sus heridas,
no perfecta, por supuesto, porque eso no existe, pero de tal manera que no me venga a dañarme, ni yo tampoco dañar a esta persona. Solamente yo te pongo un ejemplo, y esto es muy frecuente, ¿no? Si un padre, un esposo ha sido infiel con su esposa, ¿cierto? Tienen hijos, tienen hijas. Y esta hija, por poner un ejemplo, por personalizarlo en una mujer, ha visto esta situación de sus padres y obviamente ha calado en su corazón, le ha dolido muchísimo, ha transformado su corazón para mal y no soluciona esto antes de casarse, consciente o inconscientemente va a asumir cuando se case que su esposo, su cónyuge, tiene una altísima probabilidad de que vaya a hacerle lo mismo. Y de arranque ya nomás está entrando con la desconfianza. De repente el esposo o el cónyuge puede ser una persona íntegra, puede ser una persona fiel, puede ser un buen creyente, pero ya hay una concepción previa basada en su experiencia y en las cosas en las cuales no ha trabajado. Por lo tanto, va a comenzar a tomar actitudes de desconfianza, de celo desmedido, cosas que pueden terminar afectando a la contraparte y que al final termina dañando ese matrimonio. Solamente les estoy poniendo un ejemplo de algo real, de algo que sucede en la vida real, ¿cierto? Usted puede tener otros ejemplos y otras aplicaciones, pero son cosas que limitan, que interrumpen, que dañan nuestras relaciones humanas. Por eso es importante poder cerrar estos capítulos antes de poder casarse. Ahora, todos aspiraban, los que éramos solteros, o aspiran los que lo son, a tener una boda de repente de ensueño, ¿cierto? Como el cuento de hadas, como una buena película, un buen final. Pero nos damos cuenta en el proceso que la boda simplemente fue el cierre de una etapa para poder iniciar la más importante, que ya es la vida matrimonial, ¿cierto? En la boda termina nuestra soltería, en la boda inicia una nueva familia, por lo tanto inicia una nueva historia, porque las cosas no van a ser iguales a cuando éramos solteros. A ver, si tú eres soltero y todavía vives en las casas de tus padres, ¿a quiénes son los únicos a los cuales tú les debes de rendir cuentas? A los padres, ¿cierto? Y si tú eres un soltero que vives solo, que eres independiente, ¿a quién le rindes cuentas de la hora que entras, de la hora que sales, si comes, no comes? A ti mismo, ¿cierto? Tú eres responsable de cuidarte, ¿ok? Pero cuando tú te casas, tienes que estar dispuesto y tienes que entenderlo muy bien, que ya no vas a poder vivir de la manera independiente como lo hacías antes. Que ya no vas a vivir como soltero. Estando casado no vas a pretender que no puedas darle cuentas a tu cónyuge de lo que haces o lo que dejes de hacer. Y no porque te estén controlando en lo que tú haces, sino que es un principio que nace del amor y es un principio que está en la Escritura. A veces nos olvidamos de eso. Efesios 5:21, ¿qué dice? A ver, ¿quién se lo sabe de memoria? Someteos unos a otros en el temor de Dios. No es mujer, sométete a tu marido, marido, sométete a tu mujer, es a ambos la indicación de la Escritura. Cuando entramos al matrimonio, tenemos que estar dispuestos a someternos mutuamente el uno al otro. Yo no puedo pretender vivir la vida como si fuese soltero, ¿cierto? Hermanos, hermanas, amadas, esto es algo que tenemos que transmitirlo. Muchachos, cuando están solteros, le rinden cuentas solamente a sus padres, pero el día que se casan, tienen que estar dispuestos a someterse los unos a los otros. Y esto es algo que algunos casados todavía estamos en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Porque a algunos todavía les cuesta someterse mutuamente. Bien, entonces eso es algo muy importante, ¿ok? ¿Me siguen entonces? ¿Sí?
¿Qué dice entonces aquí en Proverbios 24-27? Un pasaje muy, muy bonito. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Si yo voy a construir una casa, si voy a construir una nueva familia, pues tengo que hacer bien la zanja, ¿verdad? Tengo que cavar profundo para poder hacer los cimientos, sobre ello construir, para que esa edificación, a pesar de las tempestades, de los temblores, terremotos que van a ocurrir, porque en la vida nos ocurren, esa casa no se caiga y permanezca de pie. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer, prepararnos para poder continuar. Así que hay algunos pasos que no necesariamente, es una guía, es una instrucción, no es que tiene que ser así necesariamente si no haces el 1, el 2, el 3, pero son pautas de vida que nos van a ayudar a poder tener un camino, una guía para poder seguir. Paso número 1, entender que el matrimonio es un pacto incondicional establecido por mutuas promesas dadas y de carácter permanente. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato y un pacto? Cuando entramos a un trabajo, normalmente firmamos un contrato, ¿verdad? La empresa se obliga a establecernos un horario de trabajo, un sueldo, sabemos que nos van a pagar en tal fecha. Nosotros nos comprometemos a cumplir con las obligaciones como trabajador, con nuestras funciones, etcétera. Hay un intercambio de responsabilidades y normalmente los contratos, cuando hay alguna penalidad, es porque está establecido en el contrato en causa de incumplimiento por tal cosa, pues las partes se someten al arbitraje o tienes que pagar una multa de tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Desde que nace un contrato, dentro del contrato se establece la posibilidad de que el contrato se pueda romper, ¿cierto? Los que hemos alquilado vivienda, por ejemplo, seamos propietarios o seamos inquilinos, sabemos que se tiene que dejar un depósito en garantía, ¿cierto? ¿Para qué es esa garantía? ¿Para qué es ese depósito? Para que si mi inquilino me deja mal la casa, ¿verdad? Alguna falla, alguna cosa, yo pueda tomar ese depósito, quedarme con él y poder hacer las reparaciones. Si todo está bien, te devuelvo tu depósito en garantía. Pero desde que estamos firmando el contrato, ya sabemos que hay una opción de que éste pueda romperse. Y miren esto es interesante cuando yo lo leía. Si uno falla e incumple el contrato, pero se somete y hace y paga la penalidad o cumple con la penalidad, no se puede hablar de una falta moral, ni ética, ni nada por el estilo. Porque fallaste y cumpliste con el pago de la penalidad, no pasó absolutamente nada. En cambio, un pacto, y es lo que el Señor ha establecido, si uno de los dos falla en el cumplimiento del pacto, esa ruptura simplemente no hay manera de poder resarcirla. Eso es interesante. Y gracias a Dios, hablando del pacto que Él ha hecho para con nosotros, gracias a Dios que el pacto depende unilateralmente de Él. ¿Se imaginan que ese pacto dependiera de lo que nosotros hiciésemos también? ¿Hace cuánto el pacto estuviese roto o quebrado, cierto? Me viene a la mente el recuerdo cuando el Señor nuestro Dios hizo el pacto con Abraham. Dice que Abraham se quedó dormido y eso también lo pasó con Jacob. Él mismo estableció su pacto con fuego, unilateralmente, de tal forma que la promesa que Él le dio de hacerle una nación grande, que su descendencia no la iban a poder contar, que iba a ser como la arena del mar o como las estrellas del firmamento, pues Él se comprometió de manera unilateral a cumplirlo. ¿Ok? De la misma manera lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, en el caso del matrimonio, cuando uno rompe el pacto, cuando uno es infiel, es una falta, una falla que va a acompañar por el resto de tu vida. Lo que no significa que a pesar de que ha habido una ruptura por infidelidad, esa pareja no pueda ser restaurada porque el Señor puede hacer cosas
tremendas, puede sembrar el perdón y la restauración. Nuestro cerebro, amado hermano, tiene la capacidad de no olvidar. Y quieras o no quieras, si ha habido una infidelidad en algún momento ante alguna discusión o falta de confianza, esas cosas siempre van a salir a relucir, ¿ok? Aquella persona, esto es un paréntesis, solamente lo estoy comentando, porque aquella persona que fue infiel y fue perdonada por el cónyuge que fue víctima de esta situación, tiene que estar dispuesto a que si busca la restauración de su matrimonio, tiene que estar dispuesto a llevar esa cruz por el resto de su vida. Es algo real, es algo triste, pero es parte de nuestra naturaleza, que recién va a ser transformada por completo cuando estemos en la presencia del Señor. Amén. Entonces, bíblicamente hablando, el matrimonio de ninguna manera es un convenio, de ninguna manera es un contrato, de ninguna manera es lo que nos dice el registrador civil cuando nos casamos, ¿verdad? Es aquello que Dios estableció y determinó en su palabra. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo el Señor. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne, ya no son más dos sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Amén. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y es algo tan sencillo, pero a la vez tan complejo, como la Escritura misma lo enseña. Lo digo sencillo porque es como simplemente garantizar que mi sí sea sí y que mi no sea no. Pero complejo a la vez porque durante toda la vida siempre van a haber situaciones que nos pueden llevar a incumplir con nuestro compromiso. ¿Ok? Entonces el matrimonio es un pacto incondicional que es para toda la vida. Amén. ¿Cuál es el único requerimiento bíblico para contraer el matrimonio? De hecho, hombre y mujer, por supuesto. Porque no podemos hablar incluso, y qué bueno tomo su comentario, mi hermano, porque la palabra matrimonio viene de matriz. Entonces, aquellos que promueven en el mundo esta idea tergiversada del matrimonio igualitario, hasta el uso de la palabra es incorrecto, porque de la unión de dos personas del mismo sexo es imposible que haya fruto que provenga de una matriz, porque de ahí viene la palabra matrimonio, de matriz. Podríamos hablar de unión igualitaria. Ellos querrán ponerle el nombre matrimonio, pero no existe. Matrimonio es, lo sabemos, es claro, es entre hombre y mujer porque tienen la posibilidad de procrear, de que a través de una matriz haya fruto, ¿correcto? Pero saltando ello, que es por supuesto importante de recalcarlo, entre nosotros es importante que sea entre dos creyentes. La Escritura es clara: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, ¿correcto? ¿Qué cosa era el yugo? De repente alguien lo sabe, de repente tenemos algún hombre que ha sido hombre de campo en su vida, pero el yugo que permite unir la yunta de bueyes, ¿cierto? Para que puedan caminar juntos al mismo ritmo, ¿cierto? En la misma dirección. Para que si uno por ahí se está desviando, el otro lo jala y lo endereza en el camino. Ese es el yugo. Ahora, un yugo desigual va a hacer que ese avance en el camino sea algo completamente tenso, doloroso, dificultoso, difícil de sobrellevar. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, de hecho, tiene que ser creyente, porque yo no puedo unirme con alguien que no ame al Señor, que no tenga los mismos principios de vida y que no vaya a querer establecer una familia con las mismas reglas que yo pueda establecer en cuanto a lo que está establecido a la palabra del Señor. No hablamos de reglas de crianza, de experiencias, de cosas que hemos adquirido, porque eso sabemos que cada quien viene con sus propias vivencias. Hablo en base a los principios de la Escritura. Alguien que no conoce al Señor, la Biblia para él es un libro más, mientras para nosotros es el manual de fe, de conducta, nuestra guía de vida, la lámpara que ilumina nuestros pies y que alumbra
nuestro camino, ¿correcto? Por eso cuando alguien se une, y esto es triste porque es algo real, cuando alguien se une con una persona que no es creyente, por más consejo y dirección que le pueda dar su pastor, su padre, su líder, y la persona se empecina y finalmente se casa, siempre va a tener dificultades. Y Dios en su misericordia, porque esto es real también, puede hacer que aquella persona que no es creyente venga a los caminos del Señor. Yo he conocido incluso parejas en que el creyente terminó alejándose y el no creyente terminó afirmándose en el Señor. Son cosas que Dios hace, ¿no? Pero no es que voy a ir al campo misionero, ¿no? A buscar un alma para ganarla para el Señor. Eso no existe en el matrimonio, ¿cierto? Es mucho más probable que la otra persona te arrastre por sus propios principios, su propia forma de vida, porque no ha nacido de nuevo, ¿cierto? Porque no ha nacido de nuevo, no mora el Espíritu Santo de Dios en esa persona, por lo tanto, es más sencillo que te arrastre. Ejemplos en la Escritura muchísimos, pero me acuerdo de Salomón. Y ellos sabían que no debían tomar mujeres extranjeras, por la misma razón de que le iban a desviar el corazón, iban a hacer que busquen otros dioses. Salomón tomó 1000 mujeres para sí, 1000. Y dice la Escritura con claridad que sus mujeres le desviaron, ¿qué cosa? El corazón, ¿correcto? Sus mujeres le desviaron el corazón. Un hombre, una mujer que no ama ni teme al Señor, ten por seguro que va a desviar tu corazón. Pero no hay aquí en la iglesia, porque esa es a veces la excusa de muchos, ¿no? No hay aquí, no hay hermanas, no hay hermanos. De repente no hay en este momento para ti, de repente estás teniendo una valla altísima, ¿no? De repente quieres un hombre de 1,90, de 80 kilos, ¿no? Fornido, de ojos azules, ¿no? Y viceversa, los muchachos quieren una modelo, ¿verdad? No, a veces nos quedamos en el envase, cuando lo más importante es lo que está aquí, en el corazón, porque con eso nos vamos a quedar toda la vida. La gravedad hace su trabajo. Las arrugas aparecen en el rostro. El cabello se cae, ¿cierto? La gravedad hace su trabajo, por eso lo dije al comienzo. Entonces, la carne, el cuerpo, pierde su esplendor. La lozanía de la juventud se va. Entonces, ¿con qué nos quedamos al final? Eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces, no nos unamos en yugo desigual. Y aquí también quiero tomar simplemente un pequeño paréntesis, porque primero tenemos que ver a un creyente, pero también entre creyentes puede haber yugo desigual. Ahora, ¿cómo es eso? Me dices tú, Josué. Te pongo un ejemplo, ¿no? Tú eres un hombre o una mujer que sirve al Señor con todo su corazón, que sabes que tus domingos es el día del Señor y estás ahí sirviéndole, que estás buscando, ¿no? Constantemente. Pero de pronto te casas con alguien que, bueno, sí es creyente, cree en el Señor, pero te dice, bueno, no, ¿sabes qué? El domingo quiero descansar porque toda la semana estoy trabajando y hoy no vamos a ir a la iglesia. De repente al comienzo le pasas una, ¿no? Porque estás enamorado, pues, ¿no? Tienen poco tiempo de casados. Pero a la semana siguiente, lo mismo. Y a la tercera semana, y al mes, y se hace una rutina. Eso termina siendo motivo de conflicto. De repente tú tienes el corazón de misionero y quieres ir a predicar el evangelio a otros lugares y de pronto tu esposo o tu esposa no quiere salir ni a comprar a la esquina, ¿no? Esas cosas también son yugo desigual. Parecen cosas de repente superfluas, pero si te pones a analizar en el fondo no lo son. Son cosas que pueden marcar la ruptura, el alejamiento del corazón entre un hombre y una mujer. ¿Correcto? Esas cosas se tienen que evaluar y conversar, por supuesto, antes de tomar la decisión de casarse. Y es cierto que mientras que somos enamorados, novios o amigos inclusive, vamos a mostrar nuestra mejor versión. Por eso es importante profundizar.
vamos a hablarlo en un momento, en la amistad, porque en la amistad tú te puedes mostrar sincero tal cual eres si es que no hay una intención detrás. Que después despierte el Señor algo en el corazón de estas personas, esa es otra historia. Pero cuando tú conoces a alguien en plan de amistad, te puedes mostrar tal cual eres y puedes comenzar a conocer a la persona. Ya cuando se casa uno termina de conocerla por completo, ¿verdad? Aunque estamos todavía en el proceso conociendo muchos, ¿no? Hasta el día de nuestra muerte. Pero nos podríamos ahorrar muchas situaciones si es que actuáramos de esa manera. Paso número 3. Ser amigos sin derechos ni privilegios por largo tiempo. Dice Proverbios 27:9 que el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo de un amigo al hombre. Por lo que comentaba hace un instante, ¿no? En la amistad verdadera, en la amistad profunda que se desarrolla, uno puede ser transparente y decirte las cosas directamente porque no hay una intención detrás, salvo la intención de poder ayudarte a ser mejor, de poder sacar lo mejor de ti. Un verdadero amigo te va a dar un consejo que te ayude a crecer. Un verdadero amigo se preocupa por ti. Un verdadero amigo quiere lo mejor, hombre o mujer. Porque sí puede haber una amistad sincera entre un hombre y una mujer, claro que sí. Que después el Señor despierte un sentimiento entre ellos, eso es algo que puede darse en el tiempo. Pero sí puede haber una amistad sincera de que uno se preocupe por el desarrollo personal, por el desarrollo espiritual de la persona, ya hablando netamente de creyentes, ¿ok? Y eso es algo que no deberíamos perderlo ni siquiera en el matrimonio, ¿cierto? Antes que ser esposos debemos de ser amigos. Si nosotros hemos sabido cultivar la amistad como pareja, ten por seguro que en las tempestades más difíciles vamos a poder seguir unidos. Porque antes que cualquier sentimiento o emoción, atracción, pasión, lo que pueda existir, primero hubo una amistad sólida. Y estamos a tiempo, aquellos que somos casados, de poder esforzarnos en poder cultivar una amistad sólida entre ambos cónyuges. ¿Ok? Es algo que no debemos dejar de lado. Y de hecho, cuando dice acá ni privilegios por largo tiempo, porque algunos asumen que como ya están comprometidos incluso para casarse, ya fueron presentados, ya están de novios, pues pueden comenzarse a tomar derechos sobre algo que todavía no le pertenece. Porque recién cuando uno se casa, el cuerpo de mi esposa me pertenece y viceversa. Entonces yo no puedo tocar lo que no es mío. Yo no puedo aprovecharme de algo que a mí todavía no me pertenece. ¿Ok? Y aún inclusive bajo la cultura de este tiempo, y hablaba, me acuerdo, con mis hijos de este tema, ¿por qué el Señor será que limitó el disfrute sexual al matrimonio? La Escritura es clara cuando dice que es la unión en una sola carne de un hombre y una mujer, ¿cierto? Pero ¿por qué será exclusivamente que el Señor lo limita al matrimonio? Una de las cosas que ahora entendemos, cuando una persona se une a otra, hay una transferencia espiritual. Hay una transferencia a nivel del alma, de sus cargas, de sus emociones, de sus temas no resueltos. ¿No he escuchado alguna vez un comentario como este? Yo lo he escuchado, ¿no? Antes yo no era una persona ansiosa ni temerosa y ahora me doy cuenta que tengo ansiedad, estoy en depresión y no encuentro la razón, la causa de esta situación en mi vida. Y después uno analiza y se pone a pensar, resulta que tuvo intimidad con otra persona que uno no conoce su trasfondo, su pasado, y viene con todas esas cosas y es como que, discúlpeme la expresión, te vierte su cilindro, su bote de basura sobre tu alma, de todas las cosas que he experimentado, y luego tú vas, intimas sexualmente con otra persona y haces lo mismo. Y es un círculo vicioso que no termina. Porque cuando hay una unión sexual, hay una transferencia a nivel del alma y del espíritu. Entonces, aquellos que por gracia de Dios han decidido guardarse puros para el matrimonio, pues oren también para que su cónyuge
en la medida de lo posible, el futuro cónyuge también haya tenido esa experiencia de guardarse, para que sea recién ambos que puedan vertir el uno sobre el otro, sin haber pasado por todo un circuito de experiencia. Y si eso no fue posible, pues pedirle al Señor su ayuda, su intervención para que pueda cortar, sanar, liberar, porque ahí también hablaríamos de un tema de liberación inclusive, porque hay transferencia espiritual maligna, inclusive cuando hay intimidad sexual. Es una de las razones por las cuales el Señor reservó el disfrute, el placer sexual, la intimidad sexual para el marco matrimonial. ¿Ok? Bien. Ahora, además, nada garantiza de que si tú ya te entregas físicamente a la persona que todavía no es tu esposo, nada garantiza que te vas a terminar casando con esa persona. Yo recuerdo una experiencia que un pastor amigo compartía hace un tiempo. Y por eso es que los pastores, cuando casan a alguien en la iglesia, primero les piden el matrimonio civil. ¿Sí? Ningún pastor te va a casar si primero no te has casado en la municipalidad. ¿Por qué razón? Porque recién cuando estás casado ante la municipalidad, ante la ley de los hombres, ya estás firmado, no hay nada que hacer. Y eso es válido delante del Señor. Porque imagínense si no, cuántas personas que no han pasado por una iglesia y no han tenido la ceremonia de matrimonio. ¿Qué quiere decir? ¿Que no están casados? Claro que están casados si ante las autoridades han hecho su compromiso. Una pareja que estaba por viajar porque el esposo era extranjero, creo, y querían tener pues su ceremonia de bodas allá con la familia, ¿no? Supuestamente. Pero en el fondo lo que quería este muchacho era aprovecharse de la dama, ¿no? Entonces, y el pastor de buena fe creyó en la palabra de ellos. No, todavía no nos hemos casado civilmente, pero lo vamos a hacer ni bien lleguemos allá, ¿no? El pastor confió en la palabra de ellos, hicieron la ceremonia de boda, supuestamente los casó, tuvieron intimidad sexual, porque supuestamente estaban casados. Y cuando termina todo esto, pues simplemente el chico la abandonó, la dejó. Se fue. Cosas como estas son cosas reales, ¿cierto? Nada garantiza de que si has entregado tu intimidad, tu cuerpo, el tesoro más preciado que tienes antes de casarte, que sea con esa persona con la que finalmente te vas a unir para toda la vida. ¿Ok? Bien, sigamos que el tiempo nos gana. Ir conociendo, dice, ¿no?, a quien podría ser el compañero de toda la vida sin tratar de disculpar los errores de la contraparte. Y es que claro, cuando estamos enamorados, y usted seguro ha escuchado este término, vemos a nuestro cónyuge futuro, a nuestro futuro cónyuge con lentes de color rosa. ¿Ha escuchado ese término? El amor es ciego, ¿no? Porque el rosa es como que el color de todo lo pinky, lo hermoso, lo kawaii que está de moda, ¿no? Lo bello. Y minimizamos los defectos, ¿cierto? A veces hay luces rojas, hay alarmas, ¿no?, de comportamientos, de conductas no saludables, pero como estamos embelesados, enamorados, el tema químico, hormonal está ahí en su efervescencia, porque el enamoramiento, por si acaso, es química pura. Póngase a revisar un poco de biología al respecto y va a darse cuenta de lo que menciono. Durante esa etapa, pues todo nos parece maravilloso y omitimos las señales, las cosas que no están bien. El tema está que cuando ya nos unimos después y las cosas, y esa efervescencia termina, comenzamos ya a cuestionarnos, ¿no?, y realmente a manifestar nuestra disconformidad por los comportamientos de nuestra pareja en aquellas cosas que obviamente no nos agradan. No está mal que podamos conversar de aquellas cosas que no nos gustan y poder hablarlas de manera franca. Ahí uno nomás se va a dar cuenta si la persona recibe bien la crítica constructiva del lado de su pareja o si la persona simplemente es reacia a reconocer sus errores. Eso ya es una alarma como para que puedas pensar bien las cosas. Un amigo me decía, es preferible llorar un año antes que llorar toda la vida.
Porque es preferible que por más enamorado, ilusionado que estés y por más planes que hayan hecho, no, que no puedo cancelar la boda, ya están los partes entregados, ya está el catering contratado. Preferible, mi hermano, a que pierdas 10,000 soles, 20,000 soles, a que sufras toda tu vida. ¿Ok? Es importante que podamos tener eso en cuenta. Participar en las enseñanzas que ayudan en su vida matrimonial. Gracias a Dios, aquí en esta congregación y en muchas otras hay talleres para matrimonios, hay talleres para noviazgo, ¿verdad? Que no necesariamente están, como les digo, abiertos para los que ya están emparejados. Si hay alguien que quiera aprender, tiene toda la libertad de poder venir, de poder aprender, de poder escuchar, de poder compartir, porque la palabra de Dios es la que transforma nuestra vida, cambia nuestra forma de pensar y por lo tanto cambia nuestra manera de vivir, ¿correcto? Es la palabra del Señor la que nos hace sabios, la que nos hace entendidos y la que nos libra de tomar decisiones equivocadas. ¿Bien? Establecer, esto también es muy importante, ¿no? Establecer criterios y prioridades. ¿Qué le dio el Señor a Adán antes de traerle a su mujer? Trabajo. Dice que lo puso en el huerto, le puso a todos los animales y le dijo, ponle nombre, te doy esa chambita. Ponle el nombre, ¿no? ¿Cómo le habrá puesto de nombre al pez ¿Cómo se llama ese pez que vive en las profundidades? Hay un pez que es horrible, todo feo, que solamente vive en las profundidades. Pez diablo, creo, ¿no? ¿Cómo habrá hecho para ponerle nombre a ese pez, no? Tendría cualidades sobrehumanas seguramente. No, es una broma, pero ese era su trabajo, ¿correcto? Le dio casa, le dio el huerto, ¿cierto? Le dio trabajo y después le trajo a su compañera. O sea, aquel que está empezando siquiera a pensar que quiere tener una pareja, y aquí también algo importante, porque nosotros los creyentes no estamos llamados a probar a ver si funciona, a estar contigo, no funciona, termino, estoy con la otra hermanita, no funciona y así. Y pronto estuviste enamorando a todas las hermanas de la iglesia, ¿no? Eso no es para nosotros. Antes de pensar siquiera en poder establecer una relación, es porque uno se está proyectando a que es muy probable que esa sea la compañera de mi vida o el compañero para toda la vida. Si no vas a entrar a una relación con ese pensamiento, mejor detente y no hagas absolutamente nada, ¿ok? Muchachos, ¿están escuchando, no? ¿Sí? Muchachos, están escuchando, ¿no? Por eso no es bueno que comiencen jóvenes, por eso les decimos, ¿no? Por eso les decimos, no es tiempo. No es tiempo, claro que no es tiempo, porque estoy todavía de repente estudiando, cursando la secundaria. Ahorita yo no tengo perspectiva de poder tener todavía un trabajo, de poder tener no tengo, todavía mi mamá me da para mi pasaje y para mi comida. No soy capaz de comprarme una sola chaqueta y estoy pensando en enamorarme. Cuidado con eso, ¿cierto? Independencia económica. Si no tienes independencia económica, ni siquiera te aventures a poder querer enamorar o afanar a alguien, porque no tienes la posibilidad de poder ofrecerle algo. Y aquellos padres, que tenemos hijos ya en edad de que están de ennoviarse, pues no está mal preguntarle a aquella persona que está viniendo a buscar a tu hijo, a tu hija, a qué te dedicas, qué es lo que haces por la vida, en qué trabajas. Ay, no, qué interesado que eres, te voy a decir. Sí, estoy interesado, como decía el pastor, en la vida de mi hijo o de mi hija, que va a compartir su vida contigo. Estoy interesado. Estoy interesado porque yo también me he esforzado para que él o ella puedan tener sus estudios, para que puedan desarrollarse en la vida. Entonces también estoy interesado en lo que tú haces para sostenerte, cuáles son tus expectativas de vida. Estoy interesado, porque probablemente tú seas el compañero de vida de mi hijo o de mi hija. Entonces sí me compete estar interesado. No está mal. ¿Ok? Independencia económica. Sabiduría práctica, ¿no? No endeudarse para contraer matrimonio.
Hay bodas hermosas, ¿sí? Maravillosas. Pero a veces con mi esposa, ¿cuántas veces hemos conversado del tema, no? Si hubiésemos tenido más madurez, porque nos casamos muy jóvenes también, si hubiésemos tenido más madurez, todo lo que se gastó en esa boda, nos hubiésemos comprado un terreno. Pero no lo hicimos, ¿correcto? Ya lo piensas después, ¿no? Ay, no, pero que las fotos, que la experiencia es inolvidable. Es subjetivo, es subjetivo. Yo a veces recomiendo cuando converso de este tema, porque usted no me va a dejar mentir. ¿Sí o no que es una razón de pleito cuando están haciendo la lista de invitados para el matrimonio? Los que se han casado. A ver, los que se han casado, ¿han tenido ese problema cuando han hecho la lista de invitados? Claro, porque mientras más grande es la lista y vas a hacer una recepción, y los precios de hoy no son los precios de hace 20 años, yo casi tengo 20 años de casado. Están por 3, por 4, lo que te costaba un cubierto, lo más caro es el cubierto, ¿cierto? Entonces yo le digo, bien, no te hagas problemas, para quedar bien con papá y con mamá, porque de hecho de ellos, de su corazón, dice, y no vas a invitar a tu tío, no vas a invitar a tu tía, no vas a invitar a tu primo, no vas a invitar a él, no vas a invitar a aquella. Sí, mamá, vamos a invitar a todo el mundo, que vengan todos los que quieran, pero no haces recepción. Al final tú tienes la potestad de decidir. Es una sugerencia, ojo, no estoy diciendo, me quiere malograr el plan. No, es una sugerencia, al final uno la toma, uno la deja. No inviertas en hacer una recepción, no te preocupes en lo que le vas a dar de comer a tus invitados. Es tu boda, es tu fiesta. Tú eres la estrella, tú eres el centro de esa reunión. Quien tiene que disfrutarlo eres tú que te estás casando. Y si tú quieres que todos aquellos que amas y que aman tu familia estén, pues ábreles las puertas para que venga todo aquel que quiera venir, no hay ningún problema. Y eso que podrías invertir en una recepción, pues date tu buena luna de miel o invierte en algo que va a ser para tu futuro. No es egoísta, no es maldad, no tiene absolutamente nada de malo pensar de esa manera. No, que se van a resentir si no les dan comida. Bueno, si se resienten conmigo, ¿qué puedo hacer? Yo quiero que estén conmigo, quiero que estén en la foto, quiero que participen. No es mi principal intención que coman rico, sino que compartan conmigo ese momento. ¿Ok? Es una sugerencia. El que la toma bien, el que no también, cada uno es libre de decidir. El tema es que no pueda nacer la unión matrimonial con una deuda de por medio. ¿Y qué pasa? Porque yo también conozco un caso. Ganaba bien, tenía un sueldazo, una boda maravillosa. Y a nomás creo al mes o a la semana, y se hizo una buena deuda, ¿no? Se queda sin trabajo. Y nacieron con deuda y la deuda los arrastró pues años, limitó su capacidad de poder crecer. Y usted casado no me va a dejar mentir que el tema económico es una de las principales causas de discusión dentro del matrimonio. Verdadero. Es verdad, ¿correcto? Es verdad. Entonces, sabiduría práctica, no endeudarse para contraer matrimonio. Paso 8, muy claro, ¿no? Cuidarse de modo mutuo en la pureza sexual. La pureza sexual, yo me guardo para mi cónyuge se guarda para mí. Estoy reservado solamente para ella y ella está reservada solamente para mí hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe mientras estemos con vida. Si ya la persona, obviamente el Señor lleva a uno antes que al otro, la otra persona queda libre de ese pacto porque la muerte lo separó y puede más adelante, por supuesto, volver a casarse. Algunos me van a tirar piedras, no me tiren piedras, ¿no? ¿Ok? La Biblia es clara cuando dice que cuando estemos allá en la presencia del Señor no va a haber casamiento, seremos como los ángeles, así que no es que voy a tener mi casita al lado de mi esposo o de mi esposa, ¿no? Cada quien de escritura conforme a sus obras va a ser recompensado, dice la Biblia. ¿Ok?
Seremos como ángeles, no va a haber esposos allá en el cielo. El pacto matrimonial es aquí, mientras que estemos en esta tierra. Pureza sexual dentro del matrimonio. Y desde antes, como dice esta última lámina, desde antes de celebrar la boda, determinar mantenerse fieles para que se cumpla el propósito de vida personal y familiar. Lo mencionamos al principio, ¿no? Dios puede restaurar un matrimonio roto por causa de la infidelidad. Amén. Claro que lo puede hacer. Pero nuestro cerebro no tiene la capacidad de olvidar esas cosas. Y si bien uno puede perdonar de corazón, no significa que el recuerdo no va a venir en algún momento, en alguna circunstancia. Y Satanás es muy hábil para poder sacarnos en cara y tener al acusador ahí frente ante alguna circunstancia particular. Por eso es importante guardarnos el uno al otro. Y les dejo de tarea que puedan meditar, pero meditar así, meditar de corazón, con tiempo, juntos, con su cónyuge si es posible, y solteros también, meditar en esto. Efesios 5 del 21 al 33. Porque ¿cómo será de importante para el Señor el matrimonio que la alegoría que Él hace de la relación que Él tiene con su iglesia es con respecto al matrimonio? Él es el esposo que es capaz de dar su vida por su esposa. Él es el esposo que la cuida, que la preserva, que la limpia, que la lava, que busca que ella esté impecable, radiante, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. O sea, el Señor agarra la plancha. Estás sucia, ok, con la palabra vamos a bañarte, ¿no? Vamos a limpiarte. Y la esposa, la novia, la iglesia, sujeta a Cristo en obediencia, en reconocimiento de su autoridad, de su señorío. De la misma manera, así como Cristo ama a su iglesia, maridos tenemos que amar a nuestras mujeres. Y así como la iglesia se sujeta al señorío de Cristo, amadas hermanas tienen que someterse y sujetarse a sus esposos. Al final de cuentas prima el principio del verso 21, porque con eso comienza el pasaje y con eso termino. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Amén. Bien, vamos a orar para terminar este tiempo en esta mañana. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella nos enseñas tantas cosas. La verdad, Señor, tu verdad pueda calar profundamente en nuestra vida. Haznos entender aquello que debemos corregir y ayúdanos a prepararnos y enseñar a otros también, compartir tu verdad para que puedan tomar mejores decisiones en cuanto a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.